Arcos, arcos, arcos. Estamos como invadidos por esta nueva tendencia. Saben que al principio lo miraba y la verdad que no me terminaba de cerrar. Hoy estoy buscando tal vez algún lugar donde colocar algún arco. Entonces en el video de hoy lo que vamos a ver tal vez son las mejores ideas que vi, que encontré por ahí para colocar arcos dentro de tu casa. Porque tengan en cuenta que al momento de colocar estos arcos no es que vas a colocar un arco y lo vas a ornamentar con un montón de varillas y molduras. No, nada de eso. Recuerden que estamos en una época de austeridad, sencillez, minimalismo, pero no por eso deja de ser una etapa totalmente cálida, orgánica, porque los arcos vienen de esto, de tanto orgánico que venimos viendo. Ya hace como 3 años vieron que lo del orgánico está así como intenso, y obviamente al final te voy a dar, como siempre, mi opinión personal. Tal vez donde más me los crucé por todos lados es en las paredes. Vieron que la gente los coloca, que lo que hace es colocar una placa. De verdad que esto está muy bueno porque es muy fácil. Es simplemente comprarte una placa de Durlock, Drywall o hasta MDF. En el grosor de verdad que vos quieras, lo que te quede cómodo. Si lo vas a aplicar contra la pared, está bueno, no sé, que aunque sea tenga 10 milímetros de espesor para que se vea el relieve, que se vea el volumen. También es una muy buena manera de aplicar textura en esta pared, ¿no? Donde cortan estos arcos, los dibujan, los cortan simplemente con una caladora, pegan la placa contra la pared, después matan el aire, vieron de los bordes, pintan del mismo color de la pared, todo, y de verdad que queda muy interesante. Me encantó verlo detrás del sillón, detrás del sofá, de la sala, de tu living. Me parece que quedaba de lo más divertido. También lo vi cercano a la mesa del comedor, quedaba interesante. También lo vi detrás de la cama. Vieron que muchas veces estamos pensando qué podemos hacer con la pared que tenemos detrás de la cama, qué empapelamos, qué pintamos, qué le ponemos cuadros. Bueno, nada, ¿por qué no aplicar esta textura? Tiene ese dejo de romanticismo, ¿vieron? Que es lo que dan justamente estas líneas curvas dentro del espacio, porque lo conectás con algo totalmente romántico, también lo conectás con todo esto tan orgánico que veníamos hablando, que venimos viendo, pero sin perder el foco de un espacio austero, minimalista, cálido. Recuerden que ahora en marzo comienzo los cursos de decoración y diseño de interiores. Los cursos los dicto yo mismo, van con clases en vivo, vía Zoom. Es una clase semanal de 2 horas. El curso dura en total 5 meses. Si querés información, te estoy dejando acá abajo mi WhatsApp personal. Me mandás un mensaje que yo mismo te respondo con toda la info de los cursos. Me va a encantar tenerte en clase. También vi cómo transforman muebles. Me encantó la transformación puntualmente de bibliotecas. ¿Viste esas verticales que muchas veces, y que a veces es una biblioteca de lo más ordinaria y barata, pero cuando le colocas estos arcos queda fabulosa, porque de nuevo es simplemente el frente recortado que le colocan, y cuando lo ves de adelante ves esos arcos tan bonitos que aportan tanto dinamismo al espacio. Después pintan todo del mismo color. Es un trabajo de lo más sencillo, simplemente cortar arcos. Vi lo mismo colocado en la parte inferior de un mueble de ingreso. Ese me encantó, el del mueble de ingreso. Lo vi colocado en una mesa ratona, no sé, en un montón de muebles. Saben que tal vez cuando pensamos en arcos, lo primero que se nos ocurre es colocar una arcada dentro de la casa, en la arquitectura. Y de verdad que no sé si es la alternativa más interesante. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados desde siempre tal vez a ver estas arcadas, y muchas veces me conectan con los años 60 y 70 que estuvieron tal vez tan presentes, y vieron que un montón de veces la gente dice ¿qué puedo hacer tal vez con esta abertura? Y nada, terminan colocando una arcada. Lo de las arcadas en la arquitectura yo no lo forzaría, a no ser que tengas una ventana o que tengas una puerta que tenga una arcada. Entonces eso ya no se ve forzado, porque es parte de la carpintería de las aberturas y se lee como mucho más natural. No lo hagan forzado. Por eso es que esto de colocarlo tal vez en los frentes, en los laterales de los muebles, me había parecido tan lindo. También vi los arcos colocados simplemente en divisores de espacios. Vieron que por ahí tengo un video de divisores de espacios. Me encantó el tema de los arcos. En realidad me gustan las líneas curvas, porque hasta en los embarillados de las paredes, a veces tenés las paredes y se acuerdan que antes tenías el embarillado francés recto, muchas veces hasta que imitaba una puerta de vidrio repartido, algo de eso. Bueno, ahora estamos viendo embarillados curvos en las paredes que quedan divertidos. Los nichos
quedan preciosos, muy lindo. Lo que pasa que instantáneamente te va a conectar con algo súper rústico, casi étnico. Entonces tenés que tener mucho cuidado con eso en caso de que no quieras conectar con todo eso. Pero visualmente queda muy bonito. Los estamos viendo mucho en vestidores, en baños, en pasillos. También me había gustado mucho las bibliotecas a veces embutidas con los arcos marcados y un par de estantes cruzados. Todas esas cosas quedan de lo más lindas, de lo más dinámicas, pero lo mismo tengan cuidado con el estilo que van a marcar dentro de la casa, porque conecta mucho con lo rústico. También presten atención que estamos viendo mucho estos arcos, ya de una forma tal vez más subliminal, no tan tangible como en una pared, en un mueble, en una biblioteca, en las arcadas de la estructura. También los estamos viendo mucho en los espejos, que venimos ya de varios años de espejos redondos con el estilo nórdico. Ahora tal vez en vez de redondo lo que estamos viendo es un arco de espejo. Queda súper lindo, precioso, acompañado de minimalismo e industrial. ¿Cómo es esto? Porque lo que hacen es colocar tal vez un marco de chapa negra fina. Presten atención a esto. Entonces no es un espejo con un marco así grueso, con una moldura así súper trágico. No, es algo de lo más sencillo, austero, minimalista, cálido, pero a la vez es industrial, ¿eh? Y ponele que tal vez no te animás a nada de esto. El último recurso que también me gusta mucho es el tema de la pintura. Quedan hermosos simplemente los arcos pintados, que de hecho vieron que los venimos viendo en pequeñas artesanías, en grandes cuadros, con una textura rayada, así curvada, que también queda súper lindo. Entonces tal vez, ¿por qué no trasladar simplemente unos arcos pintados a las paredes o en cuadros? Lo mismo, pero pintado en paredes me parece que queda lindo, porque de última no es nada tan grave, es solamente un poco de pintura en la pared y nada, después te arrepentís y tal vez es simplemente comprar 2 litros de pintura, rodillo y lo tapás. Tengan en cuenta las combinaciones de colores también que se están utilizando ahora con estos colores verdosos, estos terrosos, que le quedan súper lindos tal vez para llamar la atención dentro de un espacio. Ah, esperen, algo que vi precioso que me encantó fueron unas barandas de una escalera. ¡Qué divino, por favor! Apenas lo veías, lo que leías era un lugar totalmente moderno, minimalista. El dinamismo que daban las arcadas, el aspecto industrial, porque es una baranda negra, entonces queda súper lindo. Ahora, una vez que digo esto, lo que les voy a dar tal vez es mi opinión real sobre los arcos. A mi modo de ver, yo lo que haría es colocar... Tengo miedo que esto pase de moda así, súper rápido. Y si vos tal vez invertís muchísimo dinero, una baranda, por ejemplo, de escalera, me parece que una baranda de escalera no la cambiás en tu vida. Es algo que dura lo que dura la casa. Entonces, por más que sea divina, porque de verdad que ahora, en este momento del 2024, la leo como divina. Pero ¿cuánto me va a durar el leerla de esa manera como divina? Ponele que el año que viene, no sé, cambia la tendencia y la empiezo a leer como algo trágico. ¿Voy a tener que cambiar la baranda de la escalera? Es esto lo que digo. Es el ejemplo solamente. ¿Sabés qué lo haría? En cosas que puedo cambiar. En cosas que no lleven muchísimo dinero. Por eso es que les dije que me encantaba tal vez la alternativa de las placas en las paredes, las placas en el mobiliario, la pintura, algún divisor de espacios. Me parece que me manejaría tal vez más por ese lado. ¿Que me gustan? Me encantan. Hasta me fascinan los techos abovedados, si quieren ir muchísimo más allá. Pero la verdad que el tema de muchas veces de estas modas, porque esto no es ni siquiera una tendencia. La tendencia son las formas orgánicas. Estos arcos absolutamente es una moda. Es lo mismo que ahora que están, ponele, supuestamente de moda, que me parecen un horror, por favor. Esas alfombras curvas, vieron que parecen un charco, más o menos así dibujado en el piso, pues de verdad que son extremadamente polémicas. Entonces es lo mismo. ¿Hasta dónde va a durar esta moda de los arcos? ¿Lo querés colocar? Colócalo. De hecho, lo voy seguramente a colocar. En algún lado, alguna locura de esas voy a hacer. Pero va a ser una locura totalmente temporal, que pueda sacar cuando yo quiera y listo. Bueno, nada, contame a vos qué te parece. ¿Te animás a colocar arcos? ¿Cuál de todas las ideas que te dije, no sé, tal vez te convenció más? O tal vez ya tenés los arcos colocados. Te estoy dejando acá abajo mi Instagram para que en caso de que me quieras seguir por las redes sociales,
jueves me tenés por ahí. Me vas a ver entrando en la semana a diferentes locales de decoración, haciendo siempre historias que tienen que ver con la decoración. Y como siempre les digo, de verdad, muchas gracias para los que miran, las que miran el video completo y hasta acá. Chau, chau, nos vemos.